Hola y bienvenidos al podcast de Reflexionando las Rodillas. Mi nombre es George y primero que nada agradecerte que te tomes el tiempo para escucharme y espero que esto te sirva de algo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que tu cuerpo sabe antes que tú, hablando de la ansiedad y pues la depresión por dentro. En el mundo viven 332 millones de personas con depresión y 400 millones con algún trastorno de ansiedad. Bueno, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y pues no es una estadística fría. Son madres, hijos, amigos, compañeros de trabajo. Quizás eres tú. Y hoy quiero hablar de algo que casi nadie me explica por completo. ¿Qué pasa antes de que te des cuenta? Y lo que ocurre a tu cuerpo durante y cómo se ve la vida después. Voy a tratar de explicarlo. Además de ser complejo, pues no es drama, es pura biología. Voy a hablar de la etapa 1. Las señales que ignoramos. La mayoría de las personas que hoy viven con ansiedad o depresión no llegaron ahí de un día para otro. Hubo señales pequeñas que se fueron disfrazando de cansancio, de estrés, de trabajo, de temporadas difíciles. Y para ser sincero, a mí me pasó. A mí me costaba dormir. Me irritaba por cosas que no tenían importancia. Dejé de disfrutar cosas que me gustaban, pero pues no le tomé importancia. Y lo que no sabía es que mi cuerpo ya estaba hablando. La fase silenciosa. Hay un sistema en nuestro cuerpo llamado el eje HPA, que es el hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales. Su trabajo es coordinar nuestra respuesta al estrés. Cuando vivimos bajo presión constante, este eje activa la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés. En dosis normales el cortisol es necesario, nos ayuda a reaccionar, a sobrevivir. Pero cuando el estrés se vuelve crónico, el cortisol permanece elevado. Ahí empieza el problema. Existe un estudio sobre el cortisol, se los dejo en la descripción, que demostró que los niveles elevados de cortisol por mucho tiempo pueden reducir el volumen del hipocampo, la estructura del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Pues dificultad para concentrarse, falla de la memoria. Por cierto, ¿dónde estoy? Nos rodea una sensación de que algo no está bien, pero no podemos explicarlo. Al mismo tiempo de este estudio, hubo una revisión de 36 investigaciones neurocientíficas publicadas entre 2013 y 2021. Confirmó que el cortisol alto por periodos prolongados produce alteraciones en la corteza prefrontal, esa región que usamos para tomar decisiones y planear y controlar impulsos. En otras palabras, antes de sentirte mal, tu cerebro ya estaba cambiando. Y todavía hay más. El investigador Juan Lerman, del Instituto de Neurociencias del CSIC y la Universidad Hernández de Elche, publicó en la revista iScience un hallazgo clave. Hay un grupo específico de neuronas en la amígdala, que es la región del cerebro que regula el miedo y las emociones, cuya actividad descompensada es suficiente para generar comportamientos de ansiedad y depresión. Así que todas esas noches que no has podido dormir, esa irritabilidad sin razón aparente, pues no son porque estabas creando un drama. Era tu amígdala encendida y pues tu cortisol elevado. Era tu cuerpo lanzando señales de emergencia que pues a nadie le enseñan a leer. En la etapa 2 es el durante. Aquí es cuando el cuerpo ya no puede más y de la nada la ansiedad llega primero, como una presión constante en el pecho y te la pasas esperando una mala noticia que pues no llega. Se acelera el pulso sin alguna razón, empiezas con respiración entrecortada y comienzas a evitar llamadas, reuniones y conversaciones. Y luego llega la depresión y eso sí es totalmente diferente a estar triste. La tristeza duele, la depresión como que entumece. Yo no lloraba, yo no sentía. Yo le digo como estar en estado automático, pierdes totalmente el control. Pero, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Aquí inicia una tormenta química. Es cuando la ansiedad se instala, el sistema nervioso simpático entra en modo como que de lucha o huida
y tu cuerpo empieza a liberar epinefrina, también conocida como adrenalina, y sube la presión arterial. Empieza a acelerarse el corazón y los músculos se tensan. La digestión se detiene. El problema, como señala la literatura médica publicada en Prevención Integral, es que cuando esto ocurre de forma prolongada, el riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta significativamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está diseñado para vivir en alarma permanentemente. Ahora, en la depresión el mecanismo es diferente, pero igual de profundo. Algunos investigadores han demostrado que en pacientes con depresión hay concentraciones reducidas de tres neurotransmisores claves. Serotonina, que regula el estado del ánimo, el sueño y el apetito. Esta cuando baja o cuando disminuye, tiende a aparecer tristeza persistente, ansiedad, irritabilidad y pues cambios en el apetito. Dopamina es el neurotransmisor del placer y la motivación. Entonces, cuando cae, llega la anedonia, ¿no? Que es la incapacidad de placer por cosas que antes disfrutabas. Esa sensación de vacío que es tan difícil como de explicar. Y la noradrenalina regula la energía y el enfoque. Sin ella, el cuerpo se siente pesado, lento, no sé, sin reacción. En otro estudio publicado en la Revista Internacional de Acupuntura, documenta que en pacientes con depresión están disminuidas las concentraciones. Estas tres sustancias, junto con sus metabolitos y transportadores, que todo está mediado en gran parte por la hiperactividad del eje del hipotálamo hipoficiario adrenal, ese mismo eje que pues mencionamos anteriormente. Se genera un círculo. El estrés activa el eje dispara el cortisol suprime la producción de serotonina, dopamina y noradrenalina. Y la falta de estas sustancias profundiza la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con tu cerebro? Literalmente entra en un ciclo que se retroalimenta. Y ahí está, a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. La amígdala hiperactiva por el cortisol eleva aún más los niveles de esta hormona. Así que perpetúa el ciclo. Además, hay algo que muchos no saben. La serotonina no solamente vive en el cerebro. El 95% de la serotonina de tu cuerpo se produce en el intestino. Por eso cuando estás ansioso o deprimido, pues la digestión se altera, sientes náuseas, colon irritable, falta de apetito o quizás te dan ganas de comer en exceso. Y no es psicosomático. La realidad es que es la química de tu cuerpo. Y luego está el sueño. El mismo cortisol elevado interfiere en el ciclo de sueño y vigilia, por lo que duermes mal y luego pues dormir mal eleva el cortisol y así otro ciclo que se cierra sobre sí mismo. Entonces cuando estás en el durante, pues no es que no pongas de tu parte. Lo que pasa es que la química cerebral, tus hormonas, tus neurotransmisores, pues están literalmente en otra configuración. Y eso no se corrige solo con echarle ganas. Etapa 3, el después. Lo que la ciencia dice sobre sanar. No te voy a decir que un día desperté curado porque la verdad sería mentirte. Lo importante es el adecuado acompañamiento y sí, buscar ayuda profesional para encontrar una salida. Y la ciencia también lo confirma. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Es la recuperación. El cerebro tiene algo extraordinario que se llama neuroplasticidad y es la capacidad de crear nuevas conexiones, de reorganizarse, de sanar. Los mismos estudios que documentan el daño del cortisol sobre el hipocampo también señalan que con intervención adecuada esas estructuras pueden recuperar volumen. Cuando buscas ayuda profesional, cuando haces terapia, cuando el tratamiento es el correcto para ti, los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina pueden comenzar a estabilizarse. Y hay algo más que la ciencia respalda con datos concretos. El ejercicio físico activa la liberación de serotonina y dopamina, pues de forma natural. Otra investigación en Francia demostró incluso que el escuchar música libera dopamina, activando las áreas del cerebro relacionadas con el placer y la gratificación. No son trucos, son mecanismos reales. La exposición a la luz solar también activa la serotonina. El sueño regulado estabiliza el cortisol, la conexión social reduce la actividad de la amígdala
Y todo esto no reemplaza el tratamiento, pero sí lo complementa. El lado humano. Y luego está esa parte de la ciencia que no pueden medir completamente. Es la decisión de pedir ayuda. Es ese momento en que nos decimos en voz alta, por primera vez, creo que necesito hablar con alguien. Créeme que es lo más difícil, pero lo más valiente que podemos hacer. La OMS también reporta algo que duele. En el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de ansiedad y depresión aumentó un 25%. Y si estás ahí, hay que entender que lo que sientes es real. No es exageración, no es debilidad, es biología, es química. Es un sistema nervioso que llegó a su límite. Y los límites cuando se trabajan tienen solución. Si estás en el antes y algo de lo que dije resuena, aunque sea un poco, no lo ignores, escúchate. Tu cuerpo lleva tiempo hablándote. Y si estás en el durante, créeme, no estás roto. Estás en una tormenta química real y hay personas capacitadas para ayudarte a salir. Y si tú ya te encuentras en tu después, pues gracias por seguir aquí. La ciencia lo dice claramente. El cerebro puede sanar. Los neurotransmisores pueden reequilibrarse. Las estructuras dañadas pueden recuperarse. No tienes que estar bien para merecer ayuda. No tienes que tocar fondo para que lo tuyo sea válido. Y no tienes que explicarle a nadie para que te crean. Y no, no es debilidad, es ser humano. Y ser humano con todo y sus grietas sigue valiendo completamente la pena. Y recuerda, comparte nuestro contenido en todas tus redes sociales. También nos puedes encontrar en Spotify, nos encuentras en YouTube, Facebook y TikTok. Y ya sabes, comparte este contenido para que muchísimas más personas se enteren de él. Agradecerte por tu tiempo y habernos escuchado, ya que para nosotros es muy importante llevar este mensaje. Yo soy George y nos vemos en el próximo capítulo de Reflexionando las Rodillas. Hasta la próxima.